Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. ¿Sabes qué es la diabetes? Hoy te diremos qué es y mucho más de esta enfermedad. Para ello vamos a escuchar a la doctora Carla Martínez. Bienvenida, doctora. ¿Me ayudas presentándote? Soy la doctora Carla Margarita Martínez Goñi, soy internista y endocrinóloga. Gracias, doctora Carla. Para iniciar, ¿nos puedes decir qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica y degenerativa que ocupa uno de los principales lugares en el mundo de muerte, y aquí en México ocupa el 14% en su prevalencia, y se trata de una enfermedad en la que la glucosa en sangre sube. Lo normal de glucosa es tener menos de 100 y diabetes se define como 126 en adelante. ¿Y qué síntomas tiene esta enfermedad? Los síntomas que puede presentar un paciente con diabetes son mucho cansancio, sueño, dolor de cabeza, sed, mucha hambre y también muchos deseos de estar orinando a cualquier hora del día. Es importante saber qué pacientes pueden desarrollar diabetes. Para empezar, los que tienen carga genética, que sus padres tienen diabetes, los hijos tienen 95% probabilidad de desarrollar diabetes en algún momento en su vida. Y para cobrar esta herencia es tan solo necesario tener sobrepeso, lo cual es un reflejo de tu estilo de vida, lo que comes y si haces o no ejercicio. Es importante en los check-ups revisar la glucosa, que es la forma de detección de diabetes, porque a veces el paciente no tiene síntomas. No necesariamente estos que acabo de comentar, siempre están presentes. Entonces es importante hacer en los check-ups una medición de glucosa en ayuno para estar al pendiente si esta cifra se eleva de 100 o si peor tantito llega a 126, que ya sería diabetes. De acuerdo a esto último que nos comentas, ¿cada cuánto se debe hacer el check-up o cuánto tiempo? Los adultos deberíamos de hacerlo cada año, y se mencionan que los niños y adolescentes a partir de los 10 años ya podrían tener una revisión, sobre todo si hay carga genética para desarrollar este tipo de enfermedad. Doctora, ¿nos puede decir cuántos tipos de diabetes existen? La diabetes se clasifica de acuerdo al mecanismo que la desarrolló. Es decir, diabetes tipo 1 es un mecanismo de tipo autoinmune, que hay una destrucción de las células que forman la insulina en el páncreas, y son pacientes que requieren insulina para vivir. Esa se llama diabetes tipo 1. Y la tipo 2, el paciente sí forma insulina, pero quizás no la suficiente, o hay una resistencia a la acción de la insulina en el organismo del paciente, ocasionando que se vaya elevando la glucosa con el paso del tiempo. Entonces hay diabetes tipo 1, los insulino requirientes, y los diabéticos tipo 2 que no requieren inicialmente insulina, sino que pueden ser controlados con pastillas. Y la diabetes gestacional, que es una diabetes que ocurre específicamente en el embarazo. Hay otros tipos de diabetes también un poquito más complejas de explicar, pero son casi todas del tipo autoinmune. ¿Y se puede tener ambos tipos de diabetes? El mecanismo fisiopatológico, o sea, la causa es totalmente diferente. Entonces es tipo 1, nunca va a pasar a un tipo 2. Un tipo 2 puede empezar a ser tratado con pastillas, pero más adelante pueden ser insuficientes y va a ser insulino requiriente. Pues es decir, va a pasar a ser tratado con insulina, pero no necesariamente es tipo 1, porque su mecanismo que lo llevó a ese tipo de diabetes no fue destrucción autoinmune de las células pancreáticas. Doctora, ¿hay algún tipo de diabetes con mayor prevalencia? La diabetes tipo 2 es la más prevalente. Un 95% en general es diabetes tipo 2 y tipo 1 un 5%. ¿Nos puedes confirmar cuál de los dos tipos de diabetes es de tipo hereditario? Las tipo 2, como lo mencioné hace unos minutitos, si eres hijo de padre o madre con diabetes tipo 2, tienes 95% probabilidad de desarrollar diabetes en algún momento de tu vida. Y esa herencia la vas a cobrar tan tempranamente como lleves tu estilo de vida. Y doctora, para las embarazadas, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener diabetes gestacional?
Hay factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional. El primero es ser mujer mexicana. El segundo, tener sobrepeso a la entrada del embarazo. El tercero, la edad. A partir de los 25 años, embarazos de 25 años en adelante son de este riesgo incrementado. Que la paciente haya tenido algo que se llama síndrome de ovario poliquístico. Y per se, una mujer embarazada sin estos factores de riesgo puede desarrollar cierta resistencia a la insulina, que es un estado prediabético, todas las mujeres embarazadas entre la semana 24 y 28. Pero si encima de todo tienes estos factores de riesgo, puedes incrementar ese potencial para desarrollar diabetes gestacional, que afortunadamente no es lo más frecuente, pero sí hay que estar al pendiente, sobre todo en el tamizaje en la semana 24 y 28, para alguien que no tiene factores de riesgo. Pero alguien que tiene factores de riesgo desde el día 1 que se embarazan, y ahora que los embarazos comienzan a edades más tardías de la vida de la mujer, 35 años hasta 40, es importante que su ginecólogo tome medidas en plan de alimentación, ejercicio, monitoreo de glucosa. Doctora, ¿qué les puedes decir a los diabéticos sobre los riesgos que pueden tener cuando no se controlan? Sí, yo lo que me dedico es a enseñarle a los pacientes con diabetes que pueden vivir una vida plena con diabetes, y todas esas complicaciones que escuchamos, como ceguera, como insuficiencia renal, como amputaciones, infartos, embolias. Estas son complicaciones que le pasan a pacientes que nunca hubo una interacción profunda con su médico y que no les explicaron cuáles son las metas de control. Las metas de control en la diabetes es que sus glucosas antes de cualquier alimento no estén más allá de 130 miligramos por decilitro, que 2 horas después, al checarse de algún alimento, al checarse su glucosa no esté más allá de 180 miligramos por decilitro, y que un parámetro súper importante que se llama hemoglobina glucosilada no esté más allá de 7%. Este valor puede variar de acuerdo al grupo de edad y ciertos grupos de enfermedades, ¿no? Cardiológicas sobre todo. Pero el paciente con diabetes que cumple estas 3 metas de control no tiene por qué tener riesgos de desarrollar estas complicaciones. El problema es que pasa al revés, se complican y entonces la gente se casa con esta idea de que por tener diabetes debes de terminar amputado, ciego, en diálisis, y eso no es así, ¿no? Eso es a lo que yo me dedico, a educar al paciente desde temprana edad para justamente evitar estas complicaciones, estos riesgos. Entonces hay que tener cultura de prevención. Sí. Y entonces, ¿qué recomendaciones les puedes decir a nuestros escuchas sobre el tratamiento que deben llevar los diabéticos? Para alcanzar estas 3 metas de control que acabo de pronunciar, se requieren 3 herramientas. La primera es el plan de alimentación. Nada le gana al plan de alimentación. El paciente con diabetes debe de comprender que ya tiene enemigos mortales en la alimentación, como son el azúcar, la leche, la fruta, los jugos de las frutas. Y hay unos no tan enemigos en una lista que podría invitar a su casa, que son las harinas, por ejemplo, pan, tortilla, pasta, cereales, galletas, avena, pero saber qué cantidades deben de consumir de cada uno de estos harinas. Entonces, sin duda, el plan de alimentación es lo más importante como pilar del tratamiento. Segundo, el ejercicio. Es súper importante hacer por lo menos 150 minutos de ejercicio tipo cardio a la semana, dividido como el paciente mejor le venga, 30 minutos de lunes a viernes o 3 veces a la semana 50 minutos, pero hay que hacerlo. No es negociable, no hay forma de que no haga plan de ejercicio y plan de alimentación. Y la tercera herramienta es el tratamiento médico, que actualmente en México contamos con todos los últimos avances en medicamentos para control de diabetes, unos maravillosos que aparte de controlar la diabetes baja el riesgo cardiovascular del paciente y baja de peso. Es decir, hay para
todos los perfiles de pacientes. Hay que individualizar cada caso, pero son esas 3 herramientas para alcanzar las 3 propuestas de control para que no tengan complicaciones los pacientes. Tomando la parte de la dieta, ¿hay algún alimento que no deban comer? Sí, los enemigos mortales, como yo digo, es el azúcar. No hay forma, deben de ser sustitutos de azúcar, no refrescos, no jugos, ni de verduras, verduras solamente que sean del grupo 1 que no tienen azúcar, pero por ejemplo un jugo de zanahoria, pues es puro dulce, ¿no? Entonces no hay forma ni de betabel. Y esos son las jaleas, las mermeladas, cajeta, postres, esos son enemigos mortales. Entonces, doctora, ¿nos puede recomendar algún plan de alimentación para los diabéticos? El plan de alimentación de los pacientes con diabetes se basa en no azúcares. Hay azúcares simples y azúcares complejos. Los azúcares simples son los enemigos mortales del paciente con diabetes, que son azúcar, leche, yogur, fruta en exceso, jugos de frutas y vegetales que sean ricos en azúcar, mermeladas, postres, pasteles. Esos son sus enemigos en el plan de alimentación. Y los que no son sus enemigos, pero se deben de controlar, son los carbohidratos complejos, que son los provenientes de granos. Entonces sí se pueden comer, pero con porción, y esas porciones están calculadas también de acuerdo yo les hago su plan de alimentación de acuerdo a su estatura, su género, su edad. Entonces se debe de individualizar a cada paciente también hasta en el plan de alimentación. Excelente información, doctora Carla. Con esto terminamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros escuchas. Esperamos que sea de utilidad esta información. Gracias al Hospital San Ángel y la Universidad por las facilidades prestadas y los espero la siguiente semana aquí en Medicable, un espacio para tu salud.